Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer, como siempre, llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Hoy el pastor Rogelio Colón se prepara para traernos un mensaje de bendición y continuaremos la serie del Evangelio, evaluando nuestras vidas a través del Evangelio. Hoy va a hablar acerca del discipulado. El discipulado a través del Evangelio, evaluando qué clase de discipulado nosotros tenemos delante del Señor, y el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo nos dará una enseñanza preciosa para nuestras vidas que esperamos que podamos aquilatar en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Regresamos con el mensaje. Esta mañana el Dios de los cielos, hablando espiritualmente, está presente en nosotros y está a todo nuestro alrededor. El Dios de los cielos existe en ti, existe en mí y opera a todo nuestro alrededor. En esta mañana estaremos disertando un aspecto importante que es el resultado del mensaje del Evangelio, y es el discipulado. Nunca será posible alcanzar los cambios de los cuales hablaba el pastor la semana pasada en nuestras vidas, sin antes comprometernos con el proceso de discipulado en nuestras vidas. Nunca podemos llegar a tal punto en nuestra vida en donde nuestras acciones, nuestra conducta, nuestras palabras, cada aspecto de nuestro ser sea posible a menos que nos comprometamos con la obra del Señor, a menos que nosotros aceptemos el llamado que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Y usted dirá, bueno, hermano, pero el discipulado es algo que hablamos, es algo de viernes, eso es algo de martes. No, hermanos, no es algo solamente de martes, no es solamente algo de viernes, sino es algo que tenemos que tener en mente a diario. Entendamos que el discipulado ha sido mal entendido. El discipulado ha sido mal manejado. Y ha sido abusado por un tiempo en la iglesia norteamericana. Y lo que deseamos hacer y lo que estamos haciendo como líderes espirituales es que se han levantado pastores, líderes espirituales, aún en los seminarios, que han reconocido esta deficiencia del discipulado y se han propuesto en regresar la verdadera esencia del discipulado a las iglesias. Es más, hermanos, el programa doctoral que yo estoy llevando a cabo, el enfoque es la formación espiritual, el enfoque es el discipulado y el liderazgo espiritual. Así que tenemos que hay una deficiencia dentro del discipulado. Y no hablo acerca aquí de su gran alabanza, pero hablo acerca de la condición de la iglesia norteamericana, generalmente hablando. Y hoy vamos a tratar con una definición correcta del discipulado, y a la vez estemos tratando con el costo del discipulado. No sé si ustedes saben, pero el discipulado tiene un precio. No es algo que viene fácilmente, no es algo que viene libremente a nuestra vida, sino es algo que tiene un precio. Pero antes de hacerlo, quiero que veamos el pasaje fundacional para nuestro mensaje el día de hoy. Y se encuentra en Mateo 16, versículo 24 a 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? La frase sígueme aparece en los evangelios más de 20 veces. Y eso confirma que la persona que estamos siguiendo es alguien que está siguiendo a otros. Un líder sigue a otro. Un líder no se dirige a sí mismo. Los pastores en las iglesias, los obispos, el número que se quiera darle, ellos siguen a Cristo. Y la iglesia sigue a los pastores, a los líderes, como ellos siguen e imitan a Jesucristo. Cuando nuestro Jesús llama a cada uno de esos primeros 12, Él esperaba varias cosas de ellos. Número 1, que le siguieran. Número 2, que experimentaran un cambio en sus vidas y que participaran de algo fenomenal.
Cuando Jesús se acerca a Mateo, cuando Jesús se acerca a Pedro, a Jacobo y a los demás, y Él les dice, sígueme. Es una invitación que se extiende a dejar todo lo que estaban haciendo, a dejar su vocación, a dejar su herencia, a dejar su trabajo, para seguirle. Y a seguirle no algo promedio, no algo mediocre, sino a algo sobrenatural que iba a cambiar el rumbo de sus vidas y el rumbo del mundo hasta hoy en el tiempo en el cual estamos viviendo. Y cuando Jesús te llama a ti y te dice, jóvenes, varones, damas, sígueme, es porque quiere que participes de algo sobrenatural, que participes de algo poderoso, que tiene el poder para cambiar e impactar las vidas. Tiene poder para cambiar generaciones, tiene poder para cambiar el rumbo de tu corazón, para cambiar el rumbo de tu alma. Y como líderes contemporáneos tenemos que tener la misma expectativa de los que nos siguen y los que tenemos el privilegio de seguir. Cada persona que está aquí en esta mañana tiene la potencial de ser una persona de influencia. ¿Sabían eso? Tú tienes influencia donde quiera que tú caminas. Tienes influencia en tu casa. Tienes influencia con tus hijos. Tienes influencia en tu trabajo. Y tienes el potencial para influenciar espiritualmente a la persona que te rodea. Hace 1600 años, San Agustín declaró que un líder debe de estar seguro que sus oyentes son amigables, que son atentos y listos para aprender. Ya sea que los haya encontrado así o que los haya formado de esa manera. Hay ciertas cosas que marcan a un seguidor de Jesucristo. Hay ciertas características que dan evidencia clara que esa persona ha recibido el mensaje del Evangelio en su vida. El gozo, la paz, la alegría, la falta de enojo, la falta de rebelión. Una persona que está dispuesta a aprender y a crecer en su vida. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. El mensaje del reino de los cielos, del Evangelio, requiere que antes de proceder por ese camino, tenemos que arrepentirnos. No solamente en el momento de la salvación, sino constantemente, mientras estamos aquí sobre la faz de la tierra. Porque cada persona que está aquí, todos somos deficientes en alguna área. Todos ofendemos, todos pensamos mal, todos hablamos mal. Algo sucede que sirve para poner barrera entre nosotros y el Señor Jesús en nuestras vidas. Y quiero que entendamos lo que significa seguir. La palabra en sí solo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, pero la palabra discípulo aparece 294 veces en la palabra. La implicación es que para poder seguir a Jesús, los invitados tienen que ser discípulos. Y esto implicaba mucho más que simplemente estar presentes. Cuando Jesús invita a Pedro o a Simón a dejar su negocio de pesca y a seguir tras de él, le invita a participar de una relación, de un proceso de formación y discipulado en su vida. Implica mucho más allá de simplemente estar presente como espectador viendo lo que estaba pasando. Porque de esos había muchos en cuanto al Señor Jesús. Había personas que se acercaron porque les daba de comer, porque hizo un milagro. Pero cuando extienden la invitación a que les sigan, muchos de ellos hicieron ¿qué? No, es muy difícil para mí. Quiero que vengas conmigo y que veas dónde yo duermo. Quiero que veas cómo yo vivo. Quiero que veas cómo llegan las cosas. Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Sigue los mandamientos, los he seguido todos. Ahora ve y vende todo lo que tienes. Y él se fue triste porque era muy difícil para él. Así que participa con el Señor entra en una relación de compromiso, de discipulado en su vida, que una vez más va mucho más allá de simplemente estar presente. Hay una diferencia entre el que asiste a una iglesia, al que es el miembro de una iglesia, y entre lo que es un discípulo en la iglesia.
Hay una clara diferencia entre los tres. Y ninguno de los tres es igual al otro. Porque cualquiera puede asistir. Cualquiera puede decir, yo deseo afiliarme con esa iglesia. Yo deseo ser miembro de la iglesia. Yo quiero decir, Ciudad Alabanza es mi iglesia. Cualquiera puede hacer eso. Pero cuando tiene que ver con el proceso de discipulado, de seguir, de aprendizaje, de corrección, de crecimiento, no todos pueden hacerlo. ¿Por qué? Es difícil para muchos. Y no por causa de que el maestro es deficiente o que los pastores son deficientes, sino porque en nuestras vidas ponemos barreras y obstáculos que nos impiden de ir más allá de ser un simple miembro o ser participante o espectador en lo que concierne el mensaje del Evangelio, en lo que tiene que ver con las cosas del reino de Dios. Y lo que Jesús desea, lo que Él llama, es discípulos. Él quiere que seamos discípulos en cada área de nuestras vidas. Por eso discípulo implica que estoy dispuesto a dejar mis malos caminos. Significa que estoy dispuesto a ponerme bajo la corrección de alguien que va a observar mi vida, que va a examinar mi vida y cuando fuera necesario me va a corregir. Y me va a confrontar, y me va a disciplinar, y me va a levantar, y me va a bendecir. Porque eso significa el discipulado. El pastor, hermanos, no solamente es mi suegro, sino que es mi líder espiritual. Y él, entre otros, ha sido mi maestro, ha sido mi mentor en las cosas de Dios. He aprendido mucho de él en lo que tiene que ver el pastorado y el ministerio en las iglesias. Aprendí también de mis concuñurías. Siempre estamos aprendiendo. Y cuando él me dijo al principio, cuando comencé a predicar, él me dijo, Rogelio, dijiste gloria a Dios, aleluya, amén, muchas veces. No es necesario. Yo dije, ok, pastor, tienes razón. Porque era más gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, que era el continuo mensaje que traía. Y no me ofendí, le di gracias. Y aún, hermanos, a esa estatura de nuestra relación, claro, nuestra relación es diferente. Ahora somos ministros. Yo considero que somos co-ministros en las cosas de Dios. Pero aún es mi pastor, el senior pastor. Y aun cuando estamos en desacuerdo en algunas cosas, y él quiere que haga algo, le sujeto. Porque él es mi pastor. Y yo soy su discípulo. Y no importa las deficiencias que veamos en nosotros, lo que tú veas en mí es una relación de corrección y formación espiritual en nuestras vidas. Yo aprendo tanto de ustedes como ustedes tal vez pueden aprender de mí y del pastor, sea quien sea en nuestras vidas, hermanos. Lo que Dios hace en nuestras vidas es llamarnos a relación. Nos llama a sujetarnos los unos a los otros. Él dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Significa que estoy dispuesto a renunciar mi ego, mi orgullo, mi arrogancia, mis ambiciones, lo que yo creo que es correcto. Y de eso voy a hablar un poco más después, hermanos. De lo que yo creo, lo que yo siento, o según mi entendimiento. What I think, what I opine, what I feel, that's all that matters. En un ratito hablo un poco más de eso. Todavía no. Pero quiero que entendamos. Implica mucho más que simplemente estar presentes. Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa tomar tu cruz? ¿Qué significa seguir en pos de Él? ¿Qué te llama Él a tomar? ¿El llamado? Sí. ¿El ministerio? Tal vez. Pero Él dice, y yo interpreto, toma mi mensaje, toma mi vida, toma el evangelio, toma todo lo que yo soy y sígueme. Y en el proceso serás mi discípulo. Fue lo mismo que exhortaba el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Y él decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Si alguien entendía el mensaje del evangelio, era el apóstol Pablo. Él entendía el mensaje del evangelio. Y la palabra griega que usa Pablo, que seguir es imitar.
Podemos decir que las actividades de un líder que sigue a Cristo, la intención es que va mucho más que simplemente llevar a cabo una misión y los propósitos de una organización. La meta es promover la conversión y transformación de los seguidores discípulos en la institución a la cual ellos pertenecen, la cual es la iglesia. En otras palabras, el propósito de los pastores en las iglesias es hacer discípulos que sean semejantes y que poseen las características de su Señor. Que caminen, que sean fortalecidos, que crezcan, que tengan la oportunidad de utilizar los dones que Jesucristo ha puesto en sus vidas. Pero la pregunta es, ¿cómo definimos un discípulo? En el contexto original bíblico, se usaba la palabra para definir a alguien que era un aprendiz bajo la tutoría de un maestro. El discipulado indica que estás preparado para un estilo de vida particular más que para una ocupación especializada. El discípulo, cuando pienso en el apóstol Pablo, y él daba sus calificaciones, y él decía, yo era fariseo entre fariseos, yo era de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel. Él básicamente estaba diciendo, yo era discípulo de Gamaliel, él fue mi maestro, y fui celoso, mucho más que mi contemporáneos en cuanto a las cosas de la ley. Pero, ¿qué significa ser un discípulo cristiano? Se puede definir como convertirse en un seguidor completo y capaz de Jesucristo. Tiene que ver con el entrenamiento intencional de personas quienes voluntariamente se sujetan al señorío de Jesucristo y quienes desean ser imitadores de Él en cada pensamiento, en palabra y acción. El pastor comentaba la semana pasada que nosotros platicamos y la pregunta surge, ¿qué es más difícil? ¿Obedecer la ley o vivir bajo la gracia? Y la conclusión a la cual nos hemos llegado, que es más difícil vivir bajo la gracia. Porque bajo la ley, para que fueras castigado, tenían que agarrarte en el mismo acto. Si nadie te veía, pues ¿sabes qué? La hiciste. Nobody saw me, nobody saw, nobody heard. I'm good. Peace. I'm out. No requiere cambio de corazón, hermanos, seguir la ley. Porque la ley no cambia. No cambia. Pero cuando entramos a una relación con el Señor Jesús, quien cumplió la ley, no la abolió, la cumplió, la completó, requiere, hermanos, que estemos dispuestos a obedecer sus palabras con nuestro corazón. No solamente de labios, sino con nuestros corazones y con nuestras vidas. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Este y ese es el segundo. Vivir bajo la gracia es el resultado de recibir el mensaje del Evangelio en nuestras vidas. El resultado de eso es el discipulado. Es ser alguien que desea imitar a Cristo en pensamiento, palabra y acción. Hermanos, yo soy culpable frecuentemente cuando estoy manejando de enojarme con la gente. Aquí en Hawái la gente son malos manejadores. Te cortan camino, cambian carriles sin razón, no usan su señal, van lentos en el carril izquierdo. Yo que era policía me enoja, me molesto y peco delante de Dios porque digo, ¿por qué cambia carril? No hay nadie al frente de ti, ¿por qué cambias carril? Me cae mal, hermanos, me cae mal. Es cierto, puedo decir, sí, mi esposa dice, pero es cierto, hermanos, me cae mal. La gente manejando sus Lexus o muy rápido o muy lento, bloqueando a todo el mundo y nadie puede meterse y espera hasta
hasta el semáforo que esté frente de aquí allá atrás para entonces cortar 4 carriles para tomar la derecha. Me cae mal, hermanos. Pero ¿saben qué? Necesito que alguien me ayude con eso porque no estoy reaccionando como el Señor desea que yo reaccione. Con paciencia, con amor, con mansedumbre, con compasión. A veces logro hacerlo, pero muchas veces, hermanos, fracaso en esa área. Y puedo confesarlo, puedo ser transparente delante de ustedes. Pero ¿qué tal, hermanos, nuestras relaciones? ¿Qué tal nuestras vidas con los demás? Es fácil que alguien te corte, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando le hablas mal o fuertemente a tu hijo o a tu hija y dices algo hiriente? Eso no es tener la mente de Cristo, no es reaccionar como Cristo reaccionaría en ese momento. Y es algo, hermanos, que requiere que nos sujetemos a su señorío, para que seamos personas sabias, para que seamos personas prudentes. Me encantó la reacción de Daniel cuando dieron aviso que iban a matar a todos los hombres de ciencia, los adivinos, porque no pueden interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y cuando se acerca el soldado, el capitán de la guardia, se acerca a Daniel y le pregunta, dice la palabra, Daniel preguntó, sabia y prudentemente, dime de la situación. A pesar de la amenaza a su vida, a pesar del peligro que corría, que venía en contra de él, Daniel usó prudencia y sabiduría. Y así pudo evitar que lo mataran en ese momento, porque iban a matar a todos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos reaccionar, especialmente en nuestros días, a lo que tal vez viene, hermanos, contra las iglesias en el futuro? ¿Podemos reaccionar sabiamente y prudentemente en contra de nuestros perseguidores? ¿Podremos hablar sabiamente con los oficiales del gobierno que tal vez deseen cerrar las iglesias? ¿O que deseen decir que la palabra es ofensiva? ¿O que el mensaje del evangelio es ofensivo, que yo no puedo predicar tal mensaje? ¿Cómo podemos reaccionar, hermanos? ¿Nos encerraremos o haremos lo que Daniel hizo? Daniel abrió las ventanas, no le importó quién lo viera, porque a él le importaba más obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y Dios lo liberó. ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cómo somos delante de las circunstancias difíciles que nos confrontan, hermanos? Por medio de la enseñanza, entrenamiento, experiencias, relaciones y contabilidad, un discípulo es convertido a la semejanza de Jesucristo. En otras palabras, el discipulado tiene que ver con convertirse y producir a seguidores maduros y radicales para Jesucristo. Muchos cristianos no entienden el entendimiento del contexto del cual fueron formados los discípulos, hermanos. Y es por esa razón que muchas veces minimizamos lo que el Señor Jesús hizo como persona aquí en la tierra. Pero acuérdense, hermanos, especialmente los 2 pescadores, los hermanos Jacobo, creo, y Andrés, no sé si eran esos 2. Los pescadores, los hijos de Zebedeo, dejaron su herencia para seguir a Cristo. Y tuvieron un poco más de 2 años o 3 años para aprender todo lo que el Señor Jesús quería decirles. Y muchas veces el Señor les hablaba claramente. Ellos decían, I don't get it. No entiendo. ¿Y a quién se olvidó el pan? ¿Y cómo que no comamos de la leuda de los fariseos? Que no entendemos lo que está diciendo. Y así Jesús muchas veces se frustró con ellos. Pero al final del tiempo pueden entender claramente las enseñanzas del Señor Jesús en su vida porque tuvieron que vivirlas. Y ellos sufrieron persecución porque su maestro y sus enseñanzas eran radicales y eran amenazantes a la sociedad en la cual vivían. Ser un seguidor de Jesús se convirtió en una obsesión que consumía sus vidas. ¿Cómo murió el apóstol Pedro, hermanos? ¿Alguien sabe cómo él murió? Crucificado como su Señor. Pero él pidió, crucifícame boca abajo. No soy digno de morir como mi maestro murió. Decapitados, degollados, quemados en aceite. ¿Todo por qué? Por Jesucristo. Vivir para Cristo
no era un programa para ellos, era un estilo de vida. Porque el mensaje del Evangelio había trastornado sus vidas y los había convertido. Y se habían entregado completamente al llamado de Cristo en sus vidas. Pero desafortunadamente, la iglesia del siglo XXI está compuesta de personas que siguen a Jesús de la misma manera que siguen a su equipo favorito deportivo. Muchas veces tiene más pasión por su equipo que por las cosas de Dios. Tiene más pasión por los Lakers, la América. ¿Quién más, hermanos? Ustedes los futbolistas. La América, la Cruz Azul, todo eso, hermanos, que ustedes siguen, fútbol. Yo solo veo eso durante la Copa Mundial. Voy a Brasil solamente. Perdónenme, así es. Voy a Brasil. Pero muchas veces, hermanos, nuestra pasión por nuestros equipos, por nuestros artistas, es mayor que nuestro afán por las cosas de Dios. Es cierto, hermanos. Cuando murió Kobe Bryant y su hija, me dolió. Nunca lo conocí, no fue mi amigo. Pero por mucho tiempo yo seguí su estrellato. Y eso es lo que Jesús tiene en mente cuando nos llama a ser discípulos, hermanos. Jesús está buscando a personas que están completamente y seriamente comprometidos en hacer nuevas creaciones para Él. Personas que son fanáticos, que están memorizados, apasionados por la causa, completamente devotos y comprometidos a imitar el modelo que trazó Jesús hasta el último detalle, por mínimo que sea. Una vez más, el discipulado no es una clase de 10 semanas, hermanos. No es una clase de 12 semanas. No es un programa, no es un ministerio, es un estilo de vida que llevamos a cabo en nuestras vidas, hermanos. Y el pastor que lleva 53 años, pastor, pastoreando en el ministerio, podrá decirte, confiadamente creo yo, que él aún sigue aprendiendo en las cosas de Dios. Él es discípulo de Cristo, como nosotros lo somos de Él. Pero nadie quiere discipulado, porque te lleva a la confrontación, te lleva a algo diferente. El discipulado se trata de convertirse en un seguidor maduro y comprometido de Jesús. Pero no se trata de convertirse en un clon robótico. No somos personas que no sabemos pensar por nosotros mismos. No somos personas que no sabemos evaluar las cosas por nuestra cuenta. El cristianismo no requiere que todos seamos copia de otras personas. Hermanos, frecuentemente, como predicadores, especialmente cuando había comenzado a predicar, mi deseo era predicar como otros predicadores. Yo decía, me encantaría predicar como predica este pastor o como predica este predicador. E intentaba imitar su estilo, intentaba imitar su manera de hablar y no trabajaba. ¿Saben por qué? Porque yo no era él. Yo no tenía ese carisma, yo no tenía ese estilo de hablar como tiene esa persona. Pero he aprendido, hermanos, a aceptar quién Jesús me ha hecho. Y tengo mi estilo de predicar y de enseñar que sirve de acuerdo a como el Señor me ha hecho. Y estoy contento con eso. No me importa ser como T.D. Jakes. No me importa predicar, hermanos, como César Castellanos o predicar como otros allá afuera que todos se mueren por escucharlo. Estoy contento por la persona que Dios me ha hecho. Y prefiero que me concede de poder ministrarles a ustedes aquí en este lugar. Y es algo que me encanta hacer en mi vida. El cristianismo, podemos mantener las características y cualidades únicas que Dios puso en nuestras vidas cuando fuimos creados. Todo lo que desea Dios es que nuestro corazón sea transformado de uno que se enfoca en sí mismo hacia uno que se enfoca exclusivamente en Él y en el bien hacia los demás. Dios desea que nuestro corazón sea cambiado de un corazón duro, egoísta, enfocado en el yo y en lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, a decir, no, Señor, me importa lo que tú dices en tu palabra.
Me importa hacer tu voluntad. Me importa ser una persona de integridad. Me importa ser una persona honesta. Me importa ser una persona santa y apartada para ti. Y quiero que veamos rápidamente una iglesia que estaba aplicando los principios del discipulado. En Hechos 2, 42, 47 dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que le habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendieron sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia, la primera iglesia, hermanos, después del mensaje que trajo el apóstol Pedro, que se multiplicó grandemente y rápidamente. Pero entendamos que su vida de compromiso no fue sin precio. Estos fueron hermanos que quemaron y usaron como antorchas en el camino a Roma. Estos fueron los que fueron echados en el Coliseo en Roma. Fueron los que fueron masacrados por no renunciar al nombre de Cristo para adorar al nombre del César. Estos fueron hermanos que pagaron el precio para que la fe que nosotros practicamos hoy y vivimos hoy lo podamos hacer. Y la pregunta que se presenta delante de nosotros es que si llega y cuando llegue el día, si nosotros vamos a poder hacer lo mismo. ¿Saben que en esos grupos habían creyentes que por causa de su fe, por causa de su ardor, los soldados romanos lo veían y veían que ellos cantaban cuando los leones los devoraban, cuando los atacaban? Y ellos renunciaban su espada y se iban y se entregaban y decían: yo quiero morir por Jesús. Y se unían a estos grupos que morían por causa de la fe. Y la pregunta que nosotros tenemos en esta mañana es: ¿estaremos dispuestos a hacer lo mismo? Tal vez no todos somos llamados a participar en el martiriado de nuestras vidas, pero sí somos llamados a no negar el nombre de Cristo. Somos llamados, hermanos, a participar del discipulado para que cuando llegue la oposición, cuando se presente el enemigo, podamos tomar una decisión. O vivo para el mundo o vivo para Cristo. Pero no puede ser las dos cosas. La decisión es nuestra, es tuya. Hermanos, ¿para quién vivimos? ¿Para quién vivimos? Para Jesucristo. Pagan el precio, hermanos, para que nosotros podamos estar aquí. Y frecuentemente yo soy culpable. No voy porque estoy cansado, no voy porque estoy enfermo, o no hago porque me duele el cuerpo. No, hermanos, no puede ser así. Lo que vemos es un ejemplo con personas que estaban a la vez comprometidos con ser y hacer discípulos de Cristo. Abrazar los principios de Jesús, de obedecer la palabra, de amar a las personas, de expresar gratitud hacia Dios, llevados a rendir cuenta los unos a los otros y trabajando en cooperación para llevar a cabo la voluntad del reino. Es entonces, hermanos, que las actitudes y conductas personales son cambiadas para poder conformarse a los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son las marcas de un verdadero discípulo? Ellos experimentan un futuro cambiado a través de su aceptación de Jesucristo como su Salvador y de la fe cristiana como la filosofía definitiva para su vida. Y ustedes, bueno, hermano Rogelio, no me gusta la palabra filosofía, pero es cierto, hermanos. El cristianismo, el evangelio, la palabra es la filosofía por la cual vivimos nuestras vidas. Punto. Es lo que nos define. Eso es lo que nos entregamos. Discípulos experimentan un estilo de vida cambiado que se manifiesta a través de valores, perspectivas, actividades y relaciones orientadas en Jesucristo. Ellos maduran en su perspectiva mundial y esto se atribuye a una comprensión profunda del verdadero significado e impacto del cristianismo. La verdad se convierte en una realidad impulsada por Dios. Perseguir la verdad de Dios se convierte en la conquista de por vida para un discípulo. Muchas veces nuestro entendimiento de discipulado es deficiente debido a nuestro entendimiento deficiente de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas personas no han malentendido la gracia?
¿Cuántas personas dicen, pues la gracia me ha salvado, la gracia esto, la gracia lo otro, la gracia me manda que ame, la gracia me manda que yo perdone, la gracia me manda que yo sirva? Es la gracia, hermanos. Amén a todo eso. Pero muchas veces ese entendimiento es mal aplicado en nuestras vidas. No entendemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, mi esposa y yo comenzamos a ver un documentario y no lo hemos terminado, que es muy largo, como 3 horas, y se llama Evangelio Americano, American Gospel. Y entrevistan a diferentes líderes cristianos, a diferentes personas de influencia cristianas, y ellos presentan sus perspectivas acerca de si la palabra de Dios es sin error, acerca de la exclusividad de Cristo, acerca de la salvación, acerca del infierno, acerca del castigo eterno, acerca de diferentes cosas. Y claro están aquellos hermanos que mantienen la línea. Dicen, la palabra dice esto claramente. A ningún cristiano le gusta saber que su familiar que no conoce a Cristo, si no viene a Cristo, un día estará en el infierno. Nadie se goza por eso, hermano, ¿verdad que no? Nadie se goza por eso. Y muchos intentan ponerle una definición diferente a la propiciación por nuestros pecados. Y frecuentemente es la generación más joven que dicen, yo no quiero así. Yo no puedo reconciliar a un Dios que dice que me ama, pero manda a mis amigos al infierno. El hijo de un pastor muy conocido, no me acuerdo de su nombre, no quiero hablar mal, pero es un hijo de un pastor muy conocido, muy famoso, muy ungido, y él es un ateo, es un humanista. Y él dice, si tú me hablas de un Dios que es mucho mejor que el Dios de que habla la Biblia, entonces yo voy a cambiar el Dios de la Biblia por un Dios que me conviene a mí. Otros dicen, if you tell me about a God that instead of throwing people in hell, decides at the end of time to just destroy them, then that's what I'm going to believe in. Because that's not what I think, it's not what I feel, it's not possible. That a loving God would throw people in hell. And to go even further, where the Bible says that it is not the devil who punishes in hell, but it is Jesus Christ himself who imposes punishment upon those who have not accepted him. Yo no puedo creer en un Dios que queme a la gente en el infierno. Prefiero creer en un Dios que destruye a los pecadores al final del tiempo, porque sufrir es mucho. No puedo creer en un Dios que permite que la gente se queme en el infierno. Prefiero creer en un Dios que es más simpático. Ese es el Dios que yo creo. Hermanos, yo creo, yo pienso, yo opino, nada de eso importa. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces en escuchar los comentarios de estas personas, mi esposo y yo decíamos, ¿este muchacho no lee la Biblia? ¿Don't they read the Bible? Y la respuesta es no leen la Biblia. Por eso están como están, porque no la leen. O porque simplemente no puede reconciliar que Dios es un Dios de santidad. God is a God of holiness. Y Él es santo. Y sí, Él es amor. Pero dice la palabra que también es fuego consumidor. Tenemos que entender, hermanos, que la ira de Dios es parte de su misericordia. Es parte de su santidad. No podemos dejarnos llevar por la gracia que establecen los seres humanos. Sino miremos la gracia establecida por medio de la palabra y que opera en nuestras vidas y que nos llama a vivir una vida de santidad. So young people, I want to say this in English because this goes to you. It doesn't matter what you think. It doesn't matter what you feel. It doesn't matter what your opinion is. What does the Bible have to say? The Bible has multiple references about hell. There will be weeping and gnashing of teeth. There's a furnace of fire. You'll be thrown into a lake of fire. It is not about your emotions. It is not about how badly you feel that a friend of yours may go to hell. It is about what God has established as the standard of holiness. And that those who don't come to Him, John says clearly, are already condemned.
They have already perished because they have chosen not to believe in him. And if you feel that badly about it, preach the gospel. Show them a different lifestyle, right? Show them what it is to be a disciple of Christ. Show them the joy and the peace and the understanding that comes with being a child of God. Un diccionario teológico indica que la gracia se define como la bendición inmerecida dada por Dios a los hombres. Un concepto de no solo la teología cristiana, pero también de toda experiencia cristiana genuina. Pero quiero que veamos lo que dice este pasaje. Romanos 6, 15, 18, una vez más el apóstol Pablo nos habla claramente. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado, venís a ser siervos a la justicia. El apóstol Pablo pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Existe, hermanos, la gracia barata y la gracia costosa. Y quiero compartir la gracia barata contigo. La gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia. La gracia barata es aquella gracia que se vende en el mercado. Los sacramentos, que son la comunión, el bautismo en agua, el perdón de pecados y las constelaciones de la religión se venden a precios en venta. La gracia se representa como el tesoro inagotable con la cual hace llevar bendiciones con manos generosas sin hacer preguntas o poner límites. Pues estoy bajo la gracia, pues voy y peco y Dios me perdona, y eso es cierto. Pero no podemos vivir nuestras vidas pensando que podemos pecar deliberadamente y que no habrá una consecuencia por ignorar la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa es gracia sin precio y gracia sin costo. Muchos suponen que la esencia de la gracia es que la cuenta ha sido pagada por avanzado, y porque ha sido pagada podemos obtener todo por nada. En otras palabras, un día levanté mi mano en la iglesia. ¿Quieres aceptar a Jesús? Sí. Pero no hubo discipulado, no hubo compromiso, no hubo convicción, y sigo rumbo a la vida haciendo lo mismo que siempre hago, que es pecado delante de Dios, y pensar, ya la cuenta fue pagada. Todo está bien. Hermanos, me sorprendió también este programa escuchar que la Oprah, entrevistando a un monje que tiene perspectivas cuestionables, ella dijo que estaba en la iglesia escuchando el mensaje de un predicador y que él habló acerca del amor y que eso le gustó. Y que el pastor dijo, Dios está celoso de ti. Y ella no entendió lo que el predicador dijo. Y eso causó que ella renunciara su relación con esa iglesia, porque no lo entendió. ¿No sabes tú que Dios es celoso, hermanos? ¿No es Dios celoso de tu vida? Y ella lo entendió de manera humana, pero hablando espiritualmente hablando. Y un pastor lo explicó de esa manera. Y él dijo, si yo pudiera responder a ella, sería de esa manera. ¿Cómo te sentirías si yo fuera a tu oficina corporativa y comenzara a tomar cargo? Y mandar eso, se mandar lo otro, a tomar dinero, usarlo. Tú vas a salir de tu oficina y vas a decir, hey, what are you doing, man? ¿Quién te crees? Esa compañía es mía. ¿Captaron? Estás celosa porque esto es tuyo. Entonces, ¿por qué tú crees que Dios no puede ser celoso? ¿No es Dios el creador de todas las cosas? ¿No creó el cielo y las tierras? ¿No creó tu vida y los animales de la tierra? ¿A quién le pertenecen? ¿A ti, a Satanás o a Dios? Le pertenecen a Dios. Así que Él tiene todo el derecho, toda autoridad, toda santidad, toda convicción, toda soberanía para decir, estoy celoso de ti porque te has alejado de mí. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Te anhela celosamente. The Spirit of God yearns for you
jealously. Y no es un celo porque te necesita, sino es un celo porque lo que Él creó para su gloria y para su servicio ha sido corrompido y ahora se va detrás de cosas pecaminosas en sus vidas. Tenemos que tener cuidado en nuestras vidas, hermanos. La gracia barata es la gracia como una doctrina, un principio o un sistema. Significa el perdón de pecados proclamado como una verdad general. El amor de Dios enseñado como un concepto de Dios. La gracia barata significa la justificación del pecador. Del pecado sin la justificación del pecador. Los que creen eso dicen que son la gracia hace todo y por tanto todo permanece igual. Muchos cristianos presumen que la iglesia que tiene la doctrina correcta de la gracia tiene una parte en esa gracia. En tal iglesia uno encuentra una cobertura para sus pecados, pero no se requiere convicción. En tal iglesia uno encuentra menos deseo para ser liberado del pecado. Por tanto, hermanos, la gracia barata es igual a una negación total de la palabra de Dios. El mundo sigue como siempre y somos pecadores aún en la mejor vida. Si ese es el caso, entonces el cristiano puede vivir como viven los demás. La gracia barata también se modela según las medidas del mundo en cada día de su vida y que no desee vivir una vida diferente bajo la gracia que su vida vieja del pecado. No hay ninguna diferencia entre la vida pasada y su supuesta experiencia de conversión en el Señor Jesús. La gracia barata, hermanos, nos lleva a una vida progresiva, nos lleva a una vida liberal, nos lleva a una vida que está ausente de la presencia, la santidad y la convicción y la obediencia a la palabra de Dios en nuestras vidas. Grace can become a dangerous concept for a lot of people. Because they say, well, Jesus Christ died for me. Grace covers all. And that's partly true. But He calls us to a life of holiness. He calls you to a life that is set apart, that is distinguished from those who walk in the world and those who work in the world and those who play in the world. So to live under cheap grace, but understand the value of grace. It is priceless. It is priceless. You can't buy it, you can't explain it, you can't justify it. And this concept of, well, God hates sin but loves a sinner is wrong. El concepto de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, hermanos, es una mentira. Porque dice la palabra que Dios detesta labios mentirosos. ¿Y el labio pertenece a quién? A una persona. Dios detesta al pecador, pero provee el camino para salvación para sus vidas. Es lo que Él hace. So God loves people because He created them, but He calls them to a life of salvation and grace. No sé, hermanos, si ustedes vieron la clase del viernes antepasado en que hablé acerca de un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Un tremendo hombre de Dios, hermanos, y si usted lee sus libros, es un eco del apóstol Pablo. La revelación, la profundidad que él tiene acerca de las cosas de Dios era algo increíble, que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Él se fue yendo para Nueva York, está en Nueva York, decidió regresar a Alemania y estaba disgustado por causa de la reacción de los pastores alemanes delante del levantamiento de los nazis y Adolfo Hitler en aquel lugar. Y él comenzó a hablar en contra de Hitler y él comenzó a denunciar su racismo, su pecado, y hermanos, y él fue tomado preso y echado en la cárcel. Y pocos días antes de la liberación de Alemania, fue ejecutado. Joven, brillante. Pero él habla acerca de eso y él provee el siguiente comentario. Que el cristiano sea contento con vivir como vive el mundo y con la enunciación de cualquier otra medida más alta que la del mundo. Lo hace por el bien del mundo en vez de por el bien de la gracia. Que sea consolado y que descanse asegurado en su posesión de esta gracia, ya que la gracia puede hacer todo. En vez de seguir a Cristo, que el cristiano disfrute de las consolaciones de su gracia. Esto es la gracia barata. Aquella gracia que justifica el pecado, sin justificar al pecador, que se aparta del pecado y de quien se aparta del pecado.
La gracia barata no es tipo de perdón de pecados que nos libera de las ataduras del pecado. Es la gracia que nosotros mismos imponemos sobre nuestras vidas. La gracia barata, hermanos, es predicar el perdón sin requerir el arrepentimiento. Es llamar a bautismo sin disciplina. Es tomar la comunión sin confesión. Y es la gracia sin Jesucristo. Y habla acerca de Cristo encarnado y el Cristo vivo. Y en este mismo documentario hablaba que este monje decía que, me río porque no tiene sentido, pero it's funny anyway. Él decía que Jesús y Cristo son diferentes. Cuando se habla de Jesús, él dice que tiene que ver con Jesús histórico. Cuando se habla de Cristo, habla acerca del Cristo cósmico universal. Y suena bien, pero está muy mal. Él decía esto: muchos cristianos creen que Cristo es el apellido de Jesús. Qué tontería, hermanos, come on. ¿Alguien aquí cree que Cristo es el apellido de Jesús? No. ¿Cristo es qué? ¿Qué significa Cristo? Es el Mesías. No, es el Mesías. Jesús y Cristo no eran diferentes. Y la razón por la cual él utiliza dos Jesús diferentes es porque él es un universalista. Él cree que al final cuando llegue el tiempo del final y el juicio, todos serán salvos. Porque todas las religiones tienen una misma fuente divina. Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué decir? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué decir y distinguir que Él es el único camino si todos los caminos van al cielo? Hermanos, tiene que ver con definir lo que dice la palabra. Y eso se llama herejía. Y es condenable, porque es cambiar el mensaje del Evangelio. Si todos los caminos dirigen al cielo al final de los días, ¿por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué tuvo Cristo que tomar mis pecados, mi condenación, mi castigo sobre Él, si todos van al mismo lugar anyway? ¿Tiene sentido? It doesn't make any sense. It's stupid. But that's what happens when people try to redefine what has already been established. ¿Y saben quién es el seguimiento más grande de ese hombre? Jóvenes. Jóvenes adultos, universitarios. ¿Por qué? Porque ellos buscan la verdad. Y cuando le presentas a un Dios, a una persona que no mata, que no castiga y que no nos llama a ninguna distinción en nuestras vidas, entonces prefiero seguir a este. Es más fácil seguir a este. Es más fácil seguirlo. ¿Por qué? Porque no me llama a la santidad, no me condena, sino que me acepta. Incluye a todos. No juzga, no condena. No, hermanos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿A quién creemos? ¿A lo que cosquillea nuestros oídos? ¿O creemos lo que dice la palabra de Dios? Yo no sé tú, pero yo prefiero escoger creer la palabra de Dios en mi vida. There is no other way. There is no other path. Pero si esa es la gracia barata, ¿cuál es la gracia costosa, hermanos? Es el tesoro escondido en el campo. Es algo por el cual el hombre daría y vendería todo lo que tiene. Es la perla de gran precio que el negociante con mucho gusto vendería todos sus productos. Es el llamado de Jesucristo por el cual el hombre dejaría sus redes para seguirle. La gracia costosa es el Evangelio que es necesario buscar una y otra vez. El regalo que es necesario pedir, la puerta a la cual es necesario tocar. ¿Por qué es costoso, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga
vida eterna. La gracia no es barata porque le costó la sangre a Jesucristo. No podemos despreciar, no podemos rechazar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Costosa porque le costó al Padre la vida de su Hijo. Y lo que es valioso para Dios no puede ser barato para nosotros. Es costosa porque le costó un hombre su vida. Y es gracia porque le da al hombre una vida verdadera. Es costosa porque nos llama a seguir, y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo. Es costosa porque condena el pecado, y es gracia porque justifica al pecador. No podemos tomar las perlas y echárselas a los puercos, los chanchos, lo que es la palabra que usted quiere usar, hermanos. You can't take the pearls and cast it to the swine. Jesucristo pagó un precio demasiado alto para cambiar el mensaje del Evangelio, para que quepa dentro de mi entendimiento y lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino. Eso no importa. Hecho está. Escoge tú a quién vas a seguir. Yo prefiero seguir a Jesucristo. Amén. ¿Quién prefiere seguir a Jesucristo? Todos nosotros preferimos hacerlo, hermanos. Y jóvenes, young people, I want you guys, in fact, I don't know, I'm going to figure it out. But I want you guys to rent that documentary. It's called American Gospel. It's about 3 hours long. And we might just do it here. I'll figure it out. But we need to watch this together because I want you guys to understand what they have to say. Hermanos, son sus hijos, nuestros hijos, que son los blancos del enemigo, para indoctrinarlos y para alejarlos de la verdad. Yo sé que es difícil ver a Dios como un Dios que va a destruir, que va a juzgar. Pero ¿saben qué, hermanos? La humanidad ha tenido tiempo amplio para aceptar el mensaje del Evangelio. Su paciencia se va a acabar pronto. Y la pregunta es, ¿estaremos bajo su gracia o bajo su pie? Prefiero estar bajo su gracia que bajo su pie destructor en mi vida, hermanos. Y quiero compartir este final comentario por Bonhoeffer, que dice esto: un cristianismo sin el Cristo viviente es inevitablemente un cristianismo sin discipulado. Y un cristianismo sin discipulado es siempre un cristianismo sin Cristo. Es una idea abstracta, un mito que tiene lugar en la paternidad de Dios, pero deja fuera a Cristo como el Hijo viviente. Y un cristianismo que posee esas características es el fin del discipulado. En tal religión hay confianza en Dios, pero en un seguir de Cristo. Un discipulado sin Jesucristo es al fin escoger nuestro propio camino. Tal vez sea el camino ideal y hasta puede llevarte al martirio. Sin embargo, no contiene promesa y Cristo la rechazará. Así que en este día, hermanos, espero que entendamos el discipulado que proviene del Evangelio. Es costosa, es difícil, pero tiene su recompensa, hermanos. Tiene su recompensa. Como el pastor siempre dice, siempre cita la palabra, el amo paga bien. El amo paga bien. Y sé, hermanos, que Cristo demore, como comentaba mi esposa, 5 años, 10 años, 20 años, una semana más, que nuestra esperanza siempre esté puesta en la venida del Señor. Que la gracia sea de bendición, pero que sea algo que renovemos de día en día, porque es valiosa en nuestras vidas. Dios perdona, pero castiga. En este día, hermanos, ustedes son un pueblo dichoso de parte de Dios. Son un pueblo por el cual murió Cristo en una cruz, para que tú estés presente aquí en este día. Dale gracias a Dios por todos aquellos que vinieron antes de ti, yendo hacia atrás 2000 años o más, que murieron por el mensaje del Evangelio. El Imperio Romano ya no existe.
El imperio babilónico ya no existe. El imperio persa ya no existe. El imperio inglés ya no existe. Pero lo que sí permanece y sigue presente es el reino de los cielos, hermanos. Aunque pasara la tierra y pasara la tierra, los cielos de la tierra, su palabra no pasará. Su palabra, el evangelio, siempre será efectiva en nuestras vidas. Y en ese día, hermanos, sé que fue un poco largo, con mucha información, pero sé que ha sido de bendición para sus vidas. Y en ese día voy a pedir que nosotros nos pongamos de pie. Y que nosotros, hermanos, podamos entrar en un momento de compromiso con el Señor. Ustedes ya pasaron al altar, así que pueden quedarse en esos lugares. Es ok. Pero, hermanos, quiero que pensemos en esto. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos sido culpables de depositar nuestra confianza en la gracia barata en nuestras vidas? ¿Cuántas tal vez hemos sido tentados por querer la definición nueva o fresca del Evangelio? O por decir, ¿sabes qué? No creo que es así, aunque la palabra lo establece claramente. Si ese ha sido el caso en nuestras vidas, hermanos, yo voy a pedir que nosotros nos arrepintamos delante del Señor. El camino ha sido establecido, la palabra ha sido entregada en nuestras vidas y Jesús nos llama a caminar con Él. Niégate a ti mismo. En otras palabras, niega tu pensar, niega tu opinión, niega lo que sientes, niega. Well, I'm not feeling this, man. I don't feel it. You don't have to feel it. What does the Word of God have to say? Pidamos al Espíritu Santo que nos dirija a la verdad, que nos regrese a las sendas antiguas que son de bendición para nuestras vidas, hermanos. Y en este día que nosotros podamos tomar un compromiso o tal vez una renovación de compromiso delante del Señor. Decir, Señor, deseo ser un discípulo radical, devoto, serio, fanático de ti, Señor. Y que nada ni nadie me aparte de tu verdad, que nada ni nadie me aparte de tu camino. Permíteme, Señor, caminar fiel hasta la última milla. Sea, Señor, que me muera ante tu presencia, o sea que tú vengas, pero permíteme caminar firme hasta el último momento de mi vida. Como dice la pastora, que el Señor me encuentre con mis zapatos puestos. Es lo que ella siempre dice. Me encuentre trabajando para la obra, me encuentre trabajando, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, esta mañana me dolía mucho la espalda y no podía, me dolía mucho. Estaba distraído. Aún antes de subirme me estaba doliendo. Pero oraron por mí y el Señor, me duela o no me duela, voy a predicar la palabra. Amén. Si me duele después, no me importa. Voy a entregar tu palabra a tu pueblo en este día. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es fiel. Y si Cristo pudo tomar la cruz y cargarla por Jerusalén y afuera de la ciudad al Calvario, yo puedo predicar una hora en parada, hermanos. Si me duele la espalda, no, nada se compara. Pero en este día, hermanos, que nuestra vida sea de compromiso con Él. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, esta mañana el mensaje ha sido de tremenda bendición para nuestras vidas porque nos hace ver qué clase de discipulado nosotros hemos tenido. Existen diferentes discipulados en la vida. Hay personas que toman el evangelio como un permiso para pecar, la gracia como un permiso para vivir como ellos quieran, a través de la enseñanza de que si tú eres salvo una vez, ya siempre vas a ser salvo, no importa cómo vivas, porque ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Como tú vivas no es importante, porque Cristo murió, sufrió por ti y Él compró tu salvación y tú eres salvo no importa qué. A través de la palabra del Señor encontramos las cosas muy diferentes. Nosotros no podemos vivir y sufrir menos que nuestro Salvador. El pastor Rogelio hablaba y decía acerca de cómo murió Pedro. Pedro murió crucificado como su Señor y dice, yo no soy digno de morir como mi Señor. Por favor, crucifíquenme boca abajo. Y él murió crucificado boca abajo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para la salvación? ¿Por qué? Es porque hablamos de una gracia barata y de una gracia cara.
Bueno, porque la gracia barata es la gracia que yo les presenté, que les dije, tú no hagas nada, tú vives como quieres, ya Cristo pagó, Él hizo todo el trabajo, esa es la gracia barata. Pero la gracia que cuesta, la gracia del discípulo, es la vida de Dios. No podemos ser menos que nuestro maestro. No podemos ser menos que Él, no podemos comportarnos menos que como Él, no podemos amar menos que Él, no podemos vivir menos que Él, no podemos tener menos comunión con el Padre que Él. Al contrario, nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Yo siempre le dije a mi hijo, yo te voy a enseñar las cosas, pero tú tienes que hacer las cosas mejor que yo, porque si no, no tiene ningún chiste. Nosotros, a través del ejemplo de Cristo, debemos de vivir como mejor. No podemos vivir mejor que Cristo, pero por lo menos dice, sean como su maestro. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así es que déjeme decirle algo, el Evangelio es las buenas nuevas. El Evangelio es la gracia del Señor para los humanos. El Evangelio es una bendición. El Evangelio ha traído paz, ha hecho conversiones, ha salvado a mucha gente. El Evangelio es lo mejor que Dios nos pudo haber dado al venir a este mundo y predicarnos estas buenas nuevas del reino de los cielos para nuestras vidas. Él está con nosotros. El poder del Evangelio en nuestras vidas, menospreciar su gracia, menospreciar su sacrificio, darle poco valor a lo que hizo, estamos en graves problemas. Así es que en el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero decirte esta mañana, el precio del discipulado que se pagó en la cruz del Calvario es muy alto. Y nosotros, a través del poder del Evangelio y de creer a las buenas nuevas que el Señor Jesús nos dio, nos hace no menos que nuestro maestro, nos hace a llevar una vida. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significaba? Que iba a ser duro, que iba a ser dura la situación. Nunca se presentó un evangelio barato, nunca se dijo, mira tú, en el evangelio te vas a hacer rico, en el evangelio tú vas a gozar de casas, de carros, tú la vas a tener a todo dar. Eso nunca se dijo. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y al creer significa obediencia. Somos salvos por la fe que viene de emuná, que quiere decir fidelidad, amor, certeza, seguridad y fidelidad, obediencia a la palabra bendita del Señor. Entonces, por medio de eso, nosotros alcanzamos un evangelio de poder para nuestras vidas, que nos hará, no solamente nos ayudará en nuestra salvación, sino que nos ayudará para poder entrenar nuestro discipulado y predicar a otros que no podemos ser menos, ni debemos tener menos santidad que la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Así es que la gracia del Señor Jesucristo, ¿qué hace? Actúa en nosotros este sentimiento para ser como nuestro Salvador Jesucristo. Ojalá Dios quiera que lo logremos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si tú no has conocido al Señor, si tú has vivido un evangelio barato, déjame decirte, te han engañado, vilmente te han engañado. Si tú no vives de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo a sus mandamientos benditos, estás en un grave problema. Así es que pídele perdón al Señor y te invito para que recibas la gracia del Señor en tu vida, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su perdón y su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que bendigas, Señor, a cada persona que ha de escuchar este mensaje y permite, Señor, que sean cambiados, transformados a través del poder de tu palabra bendita, a través del poder del evangelio, de las buenas nuevas que tú nos diste para nuestra salvación. Señor, te agradecemos y te damos gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás y por todos los que vas a salvar, Señor, en el mundo. Gracias, Jesús. Gracias por morir por nosotros. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo en la cruz del Calvario para morir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana.